vamos a estar viendo los días que voy a acompañarles durante esta semana. Vamos a estar viendo un tema general. El tema general lo he querido llamar acercándonos a la eternidad. Y vamos a ir viendo desde el tribunal de Cristo hasta la ciudad celestial. Hoy día vamos a ver un poco acerca del tribunal de Cristo y de la cena de las bodas del Cordero. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo número 19. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 19 y el verso número 4. Ahí nos dice el apóstol Juan, Apocalipsis 19, 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vamos a leer hasta ahí nomás en este sorprendente episodio que nos muestra el apóstol Juan del futuro que está por venir, un evento glorioso, las bodas del Cordero, el futuro del creyente verdadero. Vamos a estar allí en este evento tan maravilloso de las bodas del Cordero. Los eventos previos a este episodio de las bodas del Cordero, como ustedes bien saben, ha pasado la tribulación, es decir, los 7 sellos, los juicios de los 7 sellos, ha pasado también las 7 trompetas y también las 7 copas. Esos juicios van a caer de manera simultánea sobre la tierra, el mundo entero, durante esos 7 años de la tribulación. Y aquí vemos, sin embargo, en el versículo número 4, el apóstol Juan nos dice: y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron. Aquí tenemos la última vez que se mencionan los 24 ancianos. En la última vez, redundantemente, aparecen ellos mencionados, los ancianos aparecen 24 veces en el Apocalipsis. La iglesia está representada por ellos. En primer lugar, aparece la iglesia en los capítulos 1, 2 y 3, y después el vocablo iglesia desaparece del libro de Apocalipsis, del capítulo número 4 en adelante hasta el capítulo número 21, hasta el capítulo 20 ya no se menciona la iglesia, solamente en el capítulo 21 se hace una referencia en términos generales, pero el vocablo iglesia ya no está. Y entendemos que en el capítulo 24 aparece en el capítulo 4 aparece la iglesia ahora representada por 24 ancianos. Luego a ella aquí se le menciona en el capítulo 19 como la esposa. Y en el capítulo 21 se le menciona como la ciudad celestial. De manera que la iglesia aparece de 4 maneras en el libro del Apocalipsis. Ahora aquí en el versículo número 4 se hace una exclamación de júbilo, dice aleluya en el verso número 4. Esta expresión aleluya aparece solamente aquí
en el libro de Apocalipsis y 4 veces se menciona lo que hemos leído, no aparece más en el Nuevo Testamento, es muy común esa palabra en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de los Salmos. Y esa expresión, aleluya, significa alabado sea el Señor. Y hay una ovación de alabanza al Señor. Y dice ahí el versículo número 6, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Y fíjese que el apóstol nos dice que ya reina cuando todavía faltan sucesos para que el Señor comience a reinar en el milenio, pero sin embargo la cita nos muestra que el apóstol y Dios mismo ve como un hecho concreto que el Señor ya va a reinar. Y esta exclamación de aleluya, esta seguridad que el Señor reina, es una cita, es muy probable que sea una cita del Salmo 97, si ustedes me acompañan, en el Salmo 97, en el verso número 1, ahí dice en el verso 1, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Ahí aparece nuestro Señor reinando. Y aquí el Salmo 97 ya lo anticipaba, igual que allá en Apocalipsis. Jehová o el Señor reina. Y esto es un hecho consumado, es una verdad que va a acontecer. Y si volvemos donde estamos aquí en Apocalipsis capítulo 19, versículo número 6, dice, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso. Mire el vocablo que se ocupa aquí, todopoderoso, que aparece 9 veces en el libro de Apocalipsis. Es un vocablo muy interesante en el lenguaje griego, es el vocablo pantocrátor y significa realmente omnipotente. Y tiene la idea de que Dios con sus manos y con sus dedos está controlando todo. Por eso dice, Dios reina. Y a veces, hermanos y amigos, pareciera ser que este mundo está a la deriva y que va a naufragar. Ahí vemos lo que nos pasó con esta pandemia y uno dice, bueno, esto habrá sido una sorpresa para Dios. ¿Cómo es posible que nos pase esto? Ahí está la invasión de los rusos en Ucrania y uno dice, ¿cómo es posible que está sucediendo tales cosas en esta humanidad? Y realmente, hermanos, nada sucede por casualidad. La Biblia nos dice que Dios mantiene un control sobre la humanidad, aunque nosotros no nos demos cuenta. Por eso, en el libro de Daniel hay expresiones muy sorprendentes. Por ejemplo, nos dice Daniel, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia y a los entendidos. Eso significa, Daniel capítulo 2, versículo 21, significa que Dios mantiene un control, aún en los gobernantes, en los sabios, Dios tiene un control y por alguna razón ha permitido esta invasión de los rusos a Ucrania. De manera también, más como el profeta Isaías también dice algo muy sorprendente, si quieren me acompañan, Isaías 45, versículo número 7, nos dice Isaías 45, 7, está hablando Dios al profeta y dice ahí, este texto puede ser muy mal interpretado, pero miren lo que dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y uno inmediatamente puede ver que es Dios soberanamente controlando los acontecimientos mundiales, aún esta invasión de Rusia sobre Ucrania. Pero uno dirá, bueno, ¿por qué Dios es el que ha permitido todo esto? Realmente no le podemos echar la culpa a Dios de lo que Putin ha decidido hacer contra los tan desvalidos ucranianos. No es Dios el autor de aquello.
pero Dios permite el movimiento de Putin porque detrás suyo hay algo soberano que Dios está ordenando. Dios está ordenando todos los poderes mundiales para el evento final sobre la humanidad de tratar con la nación de Israel. La soberanía de Dios, hermanos, tiene que ver siempre con Israel. Dios está permitiendo que Rusia sea uno de los poderes, aparece en Daniel como el rey del sur, y Dios va a permitir que realmente, el rey del norte, y Dios va a permitir que esta hegemonía, este poderío se levante sobre el mundo, porque va a haber otro poderío, Babilonia la Grande, que se va a levantar para neutralizarlo, y todo esto permitirá los acontecimientos que tenemos en el libro de Apocalipsis, y la invasión que van a hacer ellos finalmente a Israel. La soberanía de Dios, cuando acá dice que Él forma la luz, que crea las tinieblas, que hace la paz y crea la adversidad, tiene que ver con Israel. Todo lo que los hombres están haciendo, los poderes que se están cuajando, finalmente son porque Dios va a tratar con la nación de Israel. Y de alguna manera, a mí me sorprendió que el primer ministro israelí se ofreció como mediador para conversar con Putin. No tiene nada que ir a ver a hacer allá este primer ministro israelita, pero ya vemos cómo todos estos acontecimientos y poderes se van cuajando para que Israel entre en el escenario y Dios trate con ellos. Ahora, aún así, todo está controlado por Dios. Y aquí volvamos a Apocalipsis capítulo número 19, en el versículo número 7, en Apocalipsis 19, 7, hay una exclamación de gozo, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Aquí hay una combinación de gozo y alegría que aparece solamente una vez más en el Nuevo Testamento y precisamente aparece en los labios del Señor Jesús en el Sermón del Monte, cuando Él dijo, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y esa combinación de gozo y alegría que les dice el Señor a esas multitudes que habían creído en ellos, era porque iban a sufrir y porque aún así, a pesar de la persecución, ellos eran dueños del reino de los cielos, o iban a estar allí, y el Señor les dice a ellos, gozaos y alegraos. Esa misma combinación de alegría y gozo ahora se escucha en el cielo, y aquí en el verso número 7, como hemos leído, gozaos, alegrémonos, o gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Aquí tenemos una hermosa verdad acerca de un matrimonio celestial, ¿ya? La figura del matrimonio que tenemos aquí en la tierra es un reflejo, debería ser un reflejo de este acontecimiento sorprendente que va a ocurrir en el cielo. Bueno, hoy día estamos en el Día de la Mujer, ¿no es cierto? El Día Internacional de la Mujer, y más que seguro muchos de ustedes, hermanas y mujeres, han recibido algún saludo. Pero yo pensaba, nadie se le ha ocurrido hacer un día del matrimonio. Eso está lejos de un pensamiento en ninguno del mundo, ¿no es cierto? ¿Quién va a hacer un día del matrimonio? ¿Por qué? Porque es un valor es algo que está totalmente desvalorizado en el mundo. Pero para Dios es de mucho valor. Por eso dice la Biblia en el libro de los Hebreos, honroso sea el matrimonio en todos y el lecho sin mancilla. Y aquí tenemos un matrimonio. Este es el matrimonio del Cordero, del Señor Jesús, con su esposa, la iglesia. Ahora, ¿por qué el matrimonio está tan desvalorizado? ¿Por qué tanta desdicha, tanta desgracia, tanto sufrimiento en los matrimonios terrenales? Bueno, las rivalidades y el odio comenzó en la caída. Acompáñenme ahí en el libro de Génesis, capítulo número 3, en el versículo número 16. Dios le dice a la mujer,
multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí comienzan los problemas matrimoniales. Aquí comenzaron las rivalidades en esta oportunidad. Esa expresión que tenemos nosotros ahí, tu deseo será para tu marido, esa expresión es una expresión difícil de traducir, pero la mejor traducción que he encontrado de esa expresión es: querrás tú enseñorearte de tu marido. Miren, hermanas, lo que significa esa expresión. Esa expresión que usted tiene en el verso 16, tu deseo será para tu marido, significa, la mejor traducción es: querrás tú enseñorearte de tu marido. Es decir, la mujer, después de la caída, quiere dominar al varón. Esta ha sido siempre una lucha matrimonial. Y esa expresión, algunas traducciones la colocan de la siguiente manera: desearás tú controlar a tu marido. Aquí está Jessica escuchándome, mirándome, sorprendida. Gracias a Dios que ella es del Señor. Una mujer creyente nunca debe hacer esto. Por eso en la iglesia, y no solamente en la iglesia, en el matrimonio, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice que la mujer debe estar sujeta a su marido para no cometer este error de la caída, producto de Eva. Ya que la mujer quiera enseñorearse o dominar a su marido. Y esa expresión que dice el verso 16, y él se enseñoreará de ti, ¿ya? Ese verbo hebreo, enseñorearse, textualmente es ser tirano, el verbo griego mashal. O sea, él va a comportarse como un tirano. Aquí tenemos entonces el origen del feminismo. Hoy día escuché la noticia que hay en Santiago, en todas partes están las feministas haciendo expresiones de protesta, y el nuevo presidente chileno dijo abiertamente que nos preparemos nosotros los varones, los hombres, porque este gobierno va a ser un gobierno feminista. ¿Y en qué consiste eso? Que la mujer no solamente es para criar hijos, dicen ellas, sino para muchas otras cosas. Y que el Estado tiene que hacerse cargo de la crianza de los hijos. Mire qué tontera más grande. No, si el mundo está como está, si hay tanta delincuencia, si las cárceles están llenas de niños y jóvenes delincuentes, es por la ausencia de padres en el hogar. No es la dirección de Dios. Y esto que encontramos aquí, el deterioro de la sociedad, precisamente es por el deterioro del matrimonio. Esa es la realidad, y por eso Cristo, el Señor, y la palabra de Dios nos enseña cómo nuestro Dios restaura el matrimonio. Y aquello que se perdió al comienzo en el huerto del Edén, Dios lo recupera con la redención. Por eso dice el apóstol Pablo a los Efesios: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Mire la demanda que el apóstol Pablo coloca a los varones: ame a su mujer como a sí mismo. Así como tú te cuidas tu cuerpito, te afeitas, te miras al espejo, te pones hermoso desodorante o lo que sea, y te cuidas que nada malo te vaya a pasar, de la misma manera, con la misma solicitud, hay que amar a la esposa. Y agrega el apóstol Pablo: y la mujer respete a su marido. Y son dos aspectos muy importantes. El hombre tiene que amar a su mujer con amor sacrificial, y la mujer tiene que respetar a su marido y sujetarse a él. Son mandamientos del Señor. Era lo que Dios demandaba de Adán y de Eva, y que producto de la caída
por no cumplir esos dos mandamientos, entró el pecado en el mundo. Entonces, en un matrimonio cristiano esto debería existir. Y el amor hacia la esposa no es porque ella se lo merezca. Un hermano me decía hace mucho tiempo atrás, me decía, pero ¿cómo la voy a amar a esta mujer si tiene un carácter insoportable? Y bueno, yo no le dije en ese tiempo lo que ahora he aprendido, pero el mandamiento del amor del esposo a sus esposas no es porque ella lo merezca, es un mandamiento. De la misma manera que una mujer respete o se sujete a su marido no es porque él lo merezca. Muchas hermanas dicen, es insoportable, no merece que yo me sujete a él, pero es un mandamiento, son mandamientos. Y los mandamientos debemos obedecerlos, ¿ya? Bueno, y el hacer esto no es sinónimo de que los problemas se van a terminar, sino que es el camino para honrar a Dios y también para que un matrimonio pueda restaurarse. Ahora, hay 4 cosas que vemos en el Señor Jesús como esposo respecto de la iglesia, ¿ya? Y que son muy importantes. El primer aspecto es el amor sacrificial. Así el apóstol Pablo dice ahí a los Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ello. ¿Cómo debe ser el amor de un casado con su esposa? Un amor sacrificial. Él debe incluso estar dispuesto a morir por ella. En segundo lugar, vemos en la relación de Cristo con su esposa, vemos una íntima comunión. Y esto también es muy importante. Un matrimonio sobrevive no tanto por el amor, porque el amor es un mandamiento, sobrevive por la comunión, por la amistad, por la intimidad. Y es un aspecto que el Señor mantiene siempre con su iglesia. El Señor nos ha revelado todo. El Señor les dijo a sus discípulos, ya no os llamaré más siervos, sino amigos. Porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo les he revelado todo lo del Padre. Y el Señor no se ha reservado nada. En un matrimonio no hay secretos. Ni en cuanto a la economía, ni en cuanto al sueldo que recibe un casado, ni tampoco la esposa de hacer algo por detrás, a las espaldas de su marido. No hay secreto, hay intimidad. Y eso mantiene un matrimonio unido. Y eso es lo que vemos en el Señor Jesús. En tercer lugar, lo que vemos también en el Señor y su esposa es gozo. Aquí lo vemos, gocémonos y alegrémonos. Esto es lo que se siente en el cielo, lo que siente el Señor, lo que siente la iglesia, el gozo verdadero, la felicidad. Y un aspecto muy importante en el matrimonio también es el buscar la felicidad mutua, el tratar de bendecir a la otra persona con todo lo que uno tiene. Es un aspecto muy importante. Y lo cuarto importante que vemos en la relación del Señor como esposo con su iglesia es la fidelidad a toda prueba. El Señor es fiel y la iglesia también se mantiene fiel a su Salvador. Por eso me gusta mucho cómo el libro de los Proverbios habla de la mujer virtuosa y la confianza que tiene el esposo en ella. Dice el libro de los Proverbios, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Y vemos ahí, estoy leyendo en Proverbios 31, vemos cómo ella tiene negocios, tiene actividad, nunca descuida su casa y su marido es alabado en las plazas por la reputación de su esposa. Y él está totalmente confiado en ella y ella también confiado en él. Hay mucha comunión, mucha fidelidad. ¿Ya? Estos son aspectos generales que estoy mencionando de este matrimonio celestial y que tiene mucho que ver también con nosotros hoy en día. Bueno, en cuanto a nuestro caso, aquí volvamos a Apocalipsis
capítulo número 19, en el versículo número 7, nos dice: han llegado las bodas del Cordero y ella se ha preparado. Interesante lo que dice ahí, y su esposa se ha preparado. Eso quiere decir, hermanos, que la iglesia ya pasó por el tribunal de Cristo. Por eso en el capítulo número 4, la iglesia ya no se habla más de ella, el concepto eclesia no aparece más, pero aparecen los 24 ancianos. Y los 24 ancianos aparecen sentados en 24 tronos. Y los 24 ancianos están vestidos de ropas blancas. Y los 24 ancianos tienen coronas. ¿Y qué representa eso? Representa a la iglesia ya glorificada en la presencia de Dios el Padre. Hay comentaristas que dicen que esos 24 ancianos representan a ángeles, pero yo nunca he visto en la Biblia ángeles ancianos, no aparece tal cosa. Tampoco veo en la Biblia ángeles con coronas. De manera que esos 24 ancianos, y el número 24 nos habla de un número sacerdotal, tal como el rey David subdividió el sacerdocio levítico en su tiempo. Y hoy día, el único cuerpo sacerdotal que Dios reconoce sobre la tierra es la iglesia. El apóstol Pedro, en el capítulo número 2 de su primera carta, dice que nosotros somos real sacerdocio. Y el apóstol Juan aquí en el capítulo 1, como en el capítulo 5, nos dice que somos un reino de sacerdotes. De manera que esos 24 ancianos tienen que representar a la iglesia. Y las coronas que ellos tienen, las colocan a los pies del Padre. Leámoslo aquí en el capítulo 4, Apocalipsis, capítulo número 4, en el versículo número 10, nos dice: los 24 ancianos. Y eso es muy interesante porque siempre los 24 ancianos aparecen con los 4 seres vivientes. Pero aquí, en el verso 10, solamente los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estos 24 ancianos que representan a la iglesia adoran y colocan sus coronas. ¿Para qué son las coronas? Las coronas no son para que nosotros las llevemos en el cielo, hermanas y hermanos. Hay creyentes que van a recibir muchas coronas. No se imagina usted un gorro de coronas arriba de la cabeza. No, las coronas son para colocarlas a los pies del Padre. ¿Ya? Y esto es muy importante, queridos hermanos. Y con nosotros no se va a quedar ninguna corona, pero ¿qué se va a quedar con nosotros? Los resultados de eso que llevamos al Padre. El esfuerzo, la fidelidad, el trabajo anónimo, nuestras obras van a redundar en coronas, van a ser premiadas en coronas, pero ¿con quién nos vamos a quedar nosotros? Volvamos al capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, en el verso número 8 ahora, nos dice ahí: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí tenemos entonces que el resultado de la evaluación en el tribunal de Cristo se quedará con nosotros. Ese vestido, ese ropaje que ayuda y sirve para la hermosura de la esposa son las acciones justas de los santos. La manera justa en que tú vives, la manera piadosa, la manera en que la Biblia te ha aconsejado que no hagas trampa, que seas un creyente que dé buen testimonio, y que tu manera y tu conducta y tu forma de vivir sea totalmente distinta a la de los mundanos. Como dice Pedro, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y hermanos y hermanas, usted se ha dado cuenta que todo lo que estás haciendo en tu barrio, en tu familia, en tu trabajo,
Todo eso te va a acompañar por la eternidad. Dice aquí en capítulo 14 de Apocalipsis, en el versículo número 13, dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Podría decir los muertos que mueren, pero dice los muertos que mueren en el Señor, mueren en obediencia, en fidelidad. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Interesante concepto este. Lo que ellos hicieron en el Señor los acompañará por toda la eternidad. Será como ese manto de lino fino, las acciones justas de los santos. Y el apóstol Juan, en su primera carta, el autor de este mismo Apocalipsis, nos dice que debemos ser justos, así como Él es justo. Y si alguno dice que es del Señor y anda en tinieblas, es un mentiroso. Un creyente no debe vivir un doble estándar. Hay muchos creyentes que tienen una doble vida y eso avergüenza al Señor y eso va a repercutir en tu evaluación en el tribunal de Cristo. Ahora, el propósito de nuestro Salvador es, como dice el apóstol Pablo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Dios quiere, el Señor Jesucristo, presentarse a sí mismo una iglesia en la que no haya ningún rollo, ¿ya? Y este evento es lo que tenemos aquí en las bodas del Cordero. Y saben, hermanos, que esta es una boda privada, donde hay solo familiares, a la usanza del mundo judío. Aquí no hay invitados, aquí no están las naciones invitadas. Aquí es una boda en el cielo privada. ¿Ya? Vuelvo a repetir, al igual que la usanza de los matrimonios judíos. Y luego de esta boda, que va a ser en el cielo maravillosa, de gozo, de alegría, en que el Señor se presentará a sí mismo. Él va a decir, aquí está, todos aquellos por los cuales yo di mi vida. Con mi preciosa sangre los he revestido de justicia. Y el Señor nos presentará delante del Padre. Qué hermoso va a ser ese evento. Y después, ¿qué es lo que viene de las bodas del Cordero? Aquí nos dice en Apocalipsis capítulo 19, en el verso número 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora tenemos el otro evento, la cena de las bodas del Cordero. Recordemos, hermanos, que el matrimonio que estaremos presentes en el cielo es a la usanza de un matrimonio judío. Después que se hace la boda familiar privada entre el esposo y la esposa, el esposo deja el hogar y sale rumbo a la cena de las bodas. Viene con la esposa y viene con sus amigos, ¿ya? Y esto, en que el esposo sale de la boda, aparece aquí como la segunda venida de Cristo. En el verso 11, 19:11, aquí Apocalipsis 19:11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Aquí viene
el flamante esposo viene rumbo a la cena de las bodas, acompañada de su esposa y también con sus amigos, los ejércitos celestiales. Nos dice el versículo número 17, y vi un ángel que estaba en pie, versículo 14, y los ejércitos celestiales, verso 14, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí viene el esposo, ha salido de la boda y viene rumbo a la fiesta de bodas. Es la segunda venida del Señor Jesucristo. Y esto, hermanos, es lo que nos revela el Evangelio de Mateo. Acompáñenme ahora al Evangelio de Mateo, capítulo 24. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, en el versículo número 30, nos dice el Evangelio de Mateo 24, 30, entonces aparecerá. Miren cómo va a ser esta venida del esposo con su esposa a la fiesta de bodas o a la cena. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Ahí está la gloriosa venida del Señor. Los ángeles del Señor son enviados a recoger a los escogidos. Esa expresión siempre se refiere a Israel. Ahora, hago un paréntesis, hermanos. Esto es muy distinto al arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia, Dios no envía a los ángeles a buscarnos. El Señor Jesucristo dijo, os tomaré a mí mismo. De manera que es el Señor quien nos viene a buscar, no ángeles. Por eso esto es muy distinto a lo que será el arrebatamiento de la iglesia. El apóstol Pablo dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento de la iglesia es el Señor personalmente que viene a buscarnos. Aquí, la segunda venida, los ángeles son enviados para recoger a los escogidos, separarlos de lo que sirve de cizaña, y esto es lo que va a suceder en esta oportunidad, ¿ya? Y en este momento, hermanos, cuando los ángeles hacen esa separación, va a suceder el juicio de la nación de Israel. Y esto es muy interesante, hermanos. Antes de la fiesta de bodas del Cordero, el Señor va a juzgar a Israel. Eso aparece en Mateo capítulo 25, en la parábola de las 10 vírgenes. Acompáñenme el capítulo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. ¿Qué representa esa parábola? La segunda venida de Cristo. Él viene con su esposa y sus amigos. Vienen para la cena de Dios, y Israel está representada por estas 10 vírgenes. 5 son prudentes y 5 insensatas. ¿Y a quiénes representan esas vírgenes? A la nación de Israel, los que realmente se han convertido, sensatos, y los que no se han convertido, los insensatos. Y el Señor viene para trabajar y litigar con ellos. Ese juicio aparece en el profeta Ezequiel. Acompáñenme en Ezequiel capítulo número 20. En Ezequiel capítulo número 20, versículo número 35, dice ahí Dios por el profeta Ezequiel, capítulo 20, verso 35. Y os traeré al desierto. Miren dónde va a ser este juicio. Este juicio va a ser en el desierto de los pueblos. Y allí litigaré con vosotros cara a cara. Esa expresión litigaré significa lisa y llanamente juzgaré, ¿ya? Con vosotros, cara a cara. Verso 36. Como litigué con
vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor, os haré pasar bajo la vara y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí, de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entraréis o entrarán y sabréis que yo soy Jehová. Y el Señor los va a pasar o los va a poner bajo la vara, los va a juzgar, al igual como hace un pastor. El pastor coloca una vara y con la vara va determinando quiénes son suyas y el tamaño de la ovejita. Él sabe quiénes son verdaderamente suyos, quiénes no son corderos, los que no son ovejas, fuera. ¿Ya? De la misma manera, el Señor juzgará a Israel. Lo va a hacer en el desierto, no sabemos en qué lugar del desierto, pero no van a entrar a Israel los incrédulos. Este es el juicio que el Señor va a hacer con Israel. Y este juicio está explicado en la parábola de los talentos. Volvamos a Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, en el verso número 35, viene ahora, después de la parábola de las 10 vírgenes, viene la parábola de los talentos. Y dice en, capítulo 25, en el verso 14. Dice ahí, en el verso 14 de Mateo 25, porque el reino de los cielos es semejante, o es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí tenemos la parábola de los talentos. Y en el verso 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. ¿A quién representa esta parábola? Nuevamente a Israel en su juicio delante del Señor cuando los hace pasar bajo la vara. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? El juicio va a consistir en base a los privilegios que Dios les concedió a cada uno de ellos como judíos. Esos talentos representan lo que el apóstol Pablo nos enseña en la carta a los romanos cuando él dice de los israelitas que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quién son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Estoy citando Romanos 9, verso 4 al 5, después usted lo puede revisar. Hay 7 cosas allí, cual talentos, bendiciones y sobre todo la más importante, que Cristo vino de ellos. ¿Qué hicieron ustedes con todo esto que yo les di? Y van a ser evaluados, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir con aquellos que esas bendiciones las multiplicaron? Reflejan realmente verdaderos convertidos al Señor. ¿Qué va a pasar con aquellos que recibieron bendiciones y no las quisieron obedecer y no quisieron honrar al Señor? Aquí en el verso 30 de Mateo 25, en el verso 30, Mateo 25, verso 30, nos dice, y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Inmediatamente a la condenación. ¿Ya? Y después, ¿qué viene? Recuerden, tengan en mente que el Señor viene de las bodas y va rumbo a la cena de Dios, a la boda junto a su esposa. Y en el trayecto el Señor hace 2 juicios, a Israel y a las naciones. Y por eso aquí en Mateo 25 aparece el juicio de las naciones, verso 31. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos,
y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos, después de los 7 años de tribulación, van a sobrevivir muchas naciones. Yo calculo, con toda la hecatombe, hoy día somos aproximadamente unos 7 a 8 mil millones de habitantes. ¿Sabe cuánto van a quedar? Va a morir la mitad de la población. Van a quedar no más de 3,5 millones de habitantes sobre la tierra. Muchos van a morir, pero algunos van a vivir. Y esas naciones que quedarán vivas después de la gran tribulación van a ser juzgadas por el Señor. ¿Ya? Y este juicio que el Señor va a hacer a las naciones, a los gentiles, va a ser en base a sus obras de fe. Y es un aspecto muy importante. Mire la base del juicio en el verso número 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le dirán o le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Quiénes son estos mis hermanos más pequeños? Serán los 144,000 sellados que van a salir a predicar el evangelio del reino durante la gran tribulación. Quienes los asistan, quienes los ayuden, quienes le den agua, alimento, comida, le visiten en la cárcel, van a exponer sus vidas. Y con ese hecho van a evidenciar su verdadera conversión a Dios. Al igual que Rahab la ramera. ¿Se acuerda usted cómo Rahab la ramera guardó a esos espías para que no los prendieran? Y de esa manera Rahab la ramera evidenció que era una verdadera creyente, como nos dice Santiago. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y Santiago coloca como ejemplo ese caso. Aquí también el Señor coloca como ejemplo un acto de obediencia o de cuidar a los 144,000 que evidencia una conversión verdadera. ¿Ya? Esto mostrará su conducta, su estilo de vida y la prioridad, indicándonos verdadera conversión. Hoy día hay muchas personas que dicen que son creyentes y no tienen obras. Yo recuerdo que usualmente uno, cuando alguien se quiere bautizar, uno le pregunta: ¿cuándo usted se convirtió? ¿Me puede decir la fecha? ¿Me puede decir cuándo y cómo? Y saben, hermanos, que eso no aparece en la Biblia. Ese diagnóstico para saber si realmente alguien es un verdadero creyente no aparece en la Biblia. ¿Qué es lo que aparece en la Biblia? El Señor Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. De manera que lo mejor que deberíamos hacer cuando entrevistemos a alguien que quiera bautizarse o que diga que es salvado, uno debería decirle: muéstrame tus frutos. ¿Cuáles son los cambios que tienes? Yo me acuerdo cuando me convertí al Señor, en el año 85, allá en Talca, en el mes de abril, el hermano Francisco Leal, que me invitaba a las reuniones, yo le dije que me había convertido y Francisco me llevó a conocer a don Guillermo McBride,
y le dijo, don Guillermo, mire, le presento a Camilo, él se convirtió. Y don Guillermo me miró y me dijo, el tiempo lo dirá. Y yo me quedé pensando en lo que dijo este hombre, este gringo. Y dije, ¿por qué dijo esto este gringo? Tenía toda la razón. El tiempo lo dirá, los frutos, ¿ya? Bueno, ¿y qué va a pasar con aquellos a quienes el Señor les va a decir, ustedes no me visitaron, ustedes no hicieron con mis hermanos más pequeños lo que los otros hicieron? ¿Qué va a pasar con ellos? Es solemne lo que pasa aquí, son lanzados al lago de fuego. Nos dice ahí en el verso 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ya? Bueno, no alcancé a ver la cena de las bodas del Cordero, pero es lo que viene ahora. Voy a adelantar leyéndoles nada más. Acompáñenme en Apocalipsis 19, versículo número 17. Un ángel parado en el sol clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. ¿Sabe usted cuánto calor tiene el sol? ¿Cuánta temperatura? Tiene 13 a 14 millones de grados Celsius. Eso no le hace nada a un ángel. Y ahí está el ángel parado para que todos lo vean y convoca a todo el mundo a la gran cena de Dios. ¿Qué es lo que es la cena de Dios? Es una batalla. Es una batalla. ¿Ya? Y esa batalla la comanda el anticristo con el falso profeta y nada más y nada menos que contra el Señor. ¿Ya? Dice ahí en el verso 18, para que comáis carnes de reyes, de capitanes y carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes y carnes de todo libre, esclavos pequeños y grandes, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. Y saben, amigos, y saben, hermanos, que aquí se menciona varias veces carne de aves, carne de fuertes, carnes de caballos, carnes de todo libre, esclavos pequeños y grandes. Y eso nos muestra la tremenda carnalidad de todas estas naciones incrédulas a quien el Señor aplastará con su segunda venida. La gran cena de Dios es una batalla. Y nosotros vamos a ver todo eso. Nosotros recuerden que somos la esposa del Cordero y el Cordero viene con su esposa, ¿ya? Y vamos a presenciar cómo el Señor aplasta a estos incrédulos. Y ese es el tema, hermanos, que el apóstol Pablo enseña en su segunda carta a los tesalonicenses, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y miren lo que dice, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. De manera que nosotros, hermanos, vamos a quedar sorprendidos de que el Señor está estableciendo justicia y reinando de manera majestuosa sobre todos estos rebeldes contra su obra y contra su señorío. Nosotros vamos a estar presentes, hermanos, vamos a ver todo aquello. Muy bien, la próxima reunión vamos a retomar un poco más ese tema de la cena de las bodas o la cena de Dios y vamos a seguir con el milenio. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre amado, queremos agradecerte, nuestro Dios, por la obra de tu Hijo amado en la cruz del Calvario. Gracias, nuestro Dios, como dice el libro de Apocalipsis, al ver esos juicios que caen sobre la tierra, se exclama en el cielo, hecho está. Al igual que tu Hijo cuando estaba en la cruz del Calvario, él dijo, consumado es. Gracias que todo está hecho y vemos esta ovación celestial. Gocémonos y alegremos porque
El Señor Todopoderoso reina. Y te damos gracias, nuestro Dios, que esto va a suceder. Nosotros, como esposa del Señor, lo vamos a ver nuestro Padre. Y qué sorprendente va a ser cómo tú aplastarás a tus enemigos por tu Hijo amado. Oh, nuestro Dios, gracias te damos por la perspectiva, por el futuro que nos aguarda a los redimidos en Cristo Jesús. Queremos quedar en tus manos, agradecidos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.